Te Sí, no, me agradezco. encanta. Te agradezco, Daniel. Te agradezco un montón porque la verdad que uno lo que hace es tratar de divulgar no solo lo que hace uno, sino lo que hacen otras personas, porque lógicamente están de alguna manera ensambladas también. Eh, y bueno, así que está bueno también para refrescar conceptos. Y a mí les quería decir que a mí me gusta mucho mostrar resultados como muy nuevos. No me gusta mostrar resultados que ya están publicados, que ya fueron revisados por pares. Me gusta mostrar qué es lo que se ha estado haciendo en el laboratorio últimamente. Y por supuesto, el últimamente piensen en febrero. ¿Mm? Piensen en febrero, marzo y el año pasado. Así que vamos a ver cosas de a finales del año pasado, ¿sí? O sea, vamos a ver cosas de 2019 y un poquito de lo que hicimos en el que pudimos hacer en este año, ¿no? Con este asunto de, bueno, por supuesto, la pandemia y la cuarentena. Y bueno, la charla, el título de la charla es un poco fascinerosa porque la realidad es que yo con la cuarta revolución industrial no tengo nada que ver. Tal vez sí tenga que ver, y mi grupo tenga que ver con las energías renovables, pero lo que les quería era un poco con este título sacudirles un poco la cabeza, porque la cuarta revolución, ¿sí? Son justamente estos sistemas ciberfísicos que están monitoreados en forma remota y tienen, bueno, una cantidad de aplicaciones tremendas que vamos a ver durante la charla, y vamos a tratar de ensamblar o de pensar esa tecnología, vamos a tratar de pensarla como una tecnología asociada a la que nosotros hacemos en el laboratorio. ¿Mm? Porque al fin de cuentas va a terminar estando asociada, ¿sí? Y si no, bueno, me preguntan al final y me preguntan, lo vemos al final o me interrumpen durante el proceso, no hay problema. El que quiera interrumpir y preguntarme, no tengo ningún problema, al contrario, y vamos discutiéndolo. ¿Mm? Entonces, un poquito lo que les quiero mostrar es, bueno, justamente la Facultad de Ingeniería, que ahora está más bella que nunca. Vamos a ver una foto, no ahora, sino una foto del 2012, pero acá los jacarandás ya empezaron a florecer, así que bueno, vamos a ver una linda foto del laboratorio. Vamos a ver estos sistemas ciberfísicos, ¿sí? ¿De qué tratan estos sistemas ciberfísicos y sus implicancias? Y bueno, este año se cumplen 10 años del Premio Nobel del Grafeno, así que viene buenísimo, viene a colación y viene espectacular, porque son 10 años, perdón, del Premio Nobel, no del descubrimiento de 2004, ¿sí? Tenemos 16 años. Entonces vamos a ver un poquito la síntesis de grafeno, ¿sí? Sobre cobre, o sea, sobre una lámina de cobre, ¿sí? Vamos a ver sobre una espuma de níquel. ¿Mm? Vamos a ver cómo se transfiere ese grafeno, ¿sí? Porque si lo obtengo sobre una espuma sobre una lámina de cobre, tengo que transferirlo, tengo que desensamblarlo, ¿sí? Y vamos a ver algo que está muy bien, gracias Silvio. Bueno, y entonces, tengo muy sensible el pad, ahí está. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones de grafeno frente a la corrosión. Este es un tema que se lleva casi el 4% del PBI mundial, ¿sí? El tema de usar recubrimientos. Y justamente este tema quedó, esta publicación quedó inconclusa y la llevaron adelante dos estudiantes de ingeniería y rindieron su tesina el año pasado, su tesina en ingeniería de los materiales. Y bueno, eso les voy a mostrar un poquito ese trabajo que no está publicado. Y este sí, aplicación de Graphene Quantum Dots, GQD, son Quantum Dots de grafeno, como son puntos cuánticos de grafeno, ¿sí? En fotoánodos. Ahí sí podemos vincularnos un poquito con el tema de las energías renovables. Entonces, la universidad, esta es la Facultad de Ingeniería, la parte administrativa, y justamente lo tomé una mañana yendo a dar un curso de posgrado. Y bueno, se pone así, La Plata se pone así en estos momentos, muy lindo. Y como dijo Daniel, yo soy profesor en estas cátedras, ahí tienen mi contacto, por si me quieren contactar, y por supuesto son bienvenidos a establecer colaboraciones o lo que quieran, digamos, que crean pertinente. Y este es el edificio INIFTA, es uno de los 10 institutos de La Plata que pertenecen a la UNLP y a CONICET. Tiene 100 investigadores y 100 becarios o tesistas doctorales, ¿sí? Tiene personal de apoyo 43, o sea, somos todos profesionales y somos un grupo, la verdad, bastante fuerte en materiales e interfaces, en conversión, almacenamiento de energía, en fisicoquímica, en la parte de nanociencia y nanotecnología, en cinética y fotoquímica, no sé, se me ocurre
el doctor Andrés Tomás, el doctor Omar Azzaroni, hay Félix Requejo, hay mucha gente muy capaz realmente en el instituto y la verdad que es un gusto trabajar ahí. Y a nosotros nos gusta esto, síntesis de nuevos nanomateriales, sí, esto es el chivo, ¿no? Les paso el chivo. Hacemos grafeno 3D, quantum dots de grafeno, detección y sensado, como decía Daniel, fotocatálisis y diseños de fotoánodos, electroquímica y electrocatálisis. Son los temas que nos gustan, nos mueven. Es un grupo chiquito, pero muy pujante, muy pujante, con mucha inquietud científica, y eso, bueno, eso es como la premisa, ¿eh? Porque la realidad es que si entras a una beca, y hablamos, creo que está Agustina presente acá, le decíamos, realmente tiene que gustar la beca, porque por lo que va a cobrar, digamos, siendo ingeniera, y va a ser más, o sea, no vas a ir nunca por eso, no vas a ir nunca por el sueldo, vas a ir porque realmente te inquieta. Y la verdad que el grupo es muy chiquito, de 2 o 3 becarios y un investigador, pero la verdad que estamos todo el tiempo conectados y tratando de avanzar. Así que, ¿por qué es importante esta cuarta revolución? Porque fíjense, la primera, bueno, es la mecanización, la producción en masa, ¿no? Piensen en Toyota, piensen en Japón, ¿no? Cuando se hacían los autos en masa. Después lo hacían los hombres. Después venían las máquinas y automatizaban y hacían, a través de programas de computadoras, podían ir ensamblando partes y demás. Y después, bueno, aparecieron los sistemas ciberfísicos. Son sistemas físicos, pero que son cibernéticos. Y por supuesto, no sé si alguno ha visto alguna de estas series como Westworld o demás, donde la inteligencia artificial empieza a tomar, y el deep learning empieza a tomar una relevancia muy importante hoy en día. Porque, por ejemplo, hay investigadores, hay una charla TED, que después les voy a pasar el nombre, una charla TED de que pueden armar hasta un avatar de un político. Pero no es que el avatar va a tomar decisiones por el político, sino que el avatar va a integrar toda la información, ¿sí? Y la va a poder transmitir. ¿Sí? Por ejemplo, ley del aborto. Bueno, va a ser toda la búsqueda de todas las leyes de aborto, cómo se votaron, cuáles fueron las inquietudes, cuáles fueron los problemas que se tuvo, de acuerdo a cada sociedad, va a colectar todos esos datos, ¿sí? Los va a procesar, va a armar algoritmos y va a decir, de acuerdo a la Argentina, de acuerdo al circundante argentino, te va a dar una idea de si es viable o no. Digamos, no es que vas a tomar la decisión, pero son sistemas que ya se están usando en Europa y que, bueno, que a mí, por ejemplo, cuando me cuentan o leo sobre esto, me vuelve loco, me vuela la cabeza. Entonces, ¿por qué? ¿Y todo esto qué trae? ¿Cuál es el denominador común de todo esto? Es la electrónica integrada, son los circuitos integrados, la ley de Moore, ¿sí? La Silicon Valley, todo lo que es la cultura del silicio y la tecnología del silicio, semiconductor, que puede modificar su banda de valencia y su banda de conducción, dopándose y demás. Entonces, todo eso, digamos, necesita un circuito integrado. Entonces vamos a ver ahora, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba si podemos ver el proyecto del Mantis, que es un proyecto europeo que... pero bueno, no les prometo nada. Cada vez que he querido usar esto, YouTube se usa mucho recurso. ¿Dónde estaría esto? Acá, Mantis. A ver si podemos... Como me dijo, sí. Diagnose the problem and for spare parts to be sent on site. And the downtime caused economical damage. Mantis can save your time and money. We profile machines in their normal states. We profile machines having problems. We can then profile your new machine and tell you when it's going to have a fault and what needs to be done to minimize downtime and cost of maintenance. Is it magic? In a sense. Data on the machines are collected using cyber-physical systems and sent to the cloud. Machine learning algorithms, well, learn the behavior of the machines to predict their future conditions. Advanced visualization makes your maintenance engineers and technicians understand what the algorithms say. And what about these ingredients we use? Edge computing. We put intelligent cyber-physical systems into your factory to collect data on machines in their environment. And then we pre-process the data and send it to the cloud using an intelligent gateway. And now, the cloud.
There, we crunch the numbers to find patterns of both normal and abnormal functioning of the machines. The idea is to find the problem before it starts. And then we reach to the engineers, blending online and historical data, and using adaptable views to distill information when too much data would be confusing with traditional visualization techniques. The Mantis platform is in use in many pilots, and among them, photovoltaic plants. The amount of data from plants could be confusing for owners and operators, and it is where Mantis lends us its brainpower to go through the plants and help them with a detailed fault detection analysis. Everybody loves trains, and so does Mantis. The sensorization of the tracks allows us to protect the trains, and especially the passengers in them. Pultrusion. Composite glass fibers, basalt, carbon, natural fibers, are impregnated with resin and pass through a heating line. They become resistant enough for galleries, lighthouses, and bridges, and Mantis watches over this process too. You don't want to know how much force is used to bend metal sheets, but you want to know how to maintain the metal benders. And Mantis uses machine learning to model these giants and tell us when to repair them. Another big monster monitored by Mantis. These presses are equipped with cyber-physical systems and the most critical components for enhancing press and components robustness in order to facilitate proactive maintenance activities. The clutch brake, a subsystem of the press, is actually a cyber-physical system itself, which continuously provides its own health status. And all of this is Mantis. Bueno, ¿qué les pareció? Perdón, estaba en inglés nada más, no se podía, no tenía traductor para, Excelente, Francisco. para español. ¿Se pudo ver bien? Sí, se vio muy bien. Bien, perfecto. Sí, se vio finalmente. Bueno, ahora, bueno, ese proyecto Mantis es una locura. ¿Por qué? Porque hasta los servicios para arreglar las máquinas están siendo, antes te enviaban, se te rompía un equipo en el laboratorio, lo que sea, te enviaban un técnico, ¿cierto? Y ese técnico muchas veces, si compraba un equipo en Francia, tenía que venir de Francia el técnico. Y si estaba fuera de la garantía, sí, por ejemplo, esto es un tema práctico, muy pragmático, pero estaba fuera de la garantía, tenías que pagar el pasaje del técnico y aparte su trabajo. Entonces, poder hacer todo esto en forma remota, colectar datos en una nube, en ese cloud, en esa nube, y después diseñar algoritmos, ¿sí? que prevengan, por ejemplo, una catástrofe climática para estos paneles solares, es un tema que la verdad, no sé, se me ocurre, hablaba con mi padre que tiene una finca en Mendoza, le decía, bueno, si vos tenés datos de la humedad, tenés datos del calor, de la presión atmosférica continuos en sensores, ¿no? que te están continuamente enviando, esto se llama Internet of Things, la IoT, ¿sí? La Internet of Things, te están mandando datos directamente, entonces vos vas a tener en un año un montón de datos que al año que viene te van a permitir saber cuándo vas a tener que regar, cuando esté más seco, saber cuándo se te puede venir una piedra y dañarte la finca. Entonces, me parece que es un tema que es muy, muy interesante y que, bueno, que a mí, bueno, me encanta. Las tecnologías que hacemos en el laboratorio indefectiblemente van a estar asociadas a estas de acá. Entonces, ¿y cómo? Y bueno, por ejemplo, con el grafeno es el primer nanomaterial bidimensional descubierto. O sea, ¿qué es bidimensional? Que uno lo puede medir a lo largo y a lo ancho, pero el espesor es tan pequeño, es nanométrico, que no se puede, digamos, es inmensurable, no se podría medir. En realidad con los microscopios se pueden medir ahora, con los nanoscopios se pueden medir. Pero lo interesante es que estos materiales, ¿sí? Proveen una tecnología muy flexible, transparente, o sea, hasta estéticamente fantástico. Ven como estas pulseras o estos relojes, ¿sí? Son portables porque son muy livianos, ¿sí? Bueno, básicamente lo que esto repercute en un aumento en la calidad de vida. Pues fíjense, pantallas flexibles donde yo puedo, por ejemplo, meterme el celular y doblarlo, meterlo en un lugar compacto. Y bueno, todo con inteligencia, ¿no?
o lentes de realidad aumentada. Bueno, hay una serie de cosas que estamos asistiendo hoy en día, que bueno, por supuesto en la Argentina estamos lamentablemente bastante atrasados, pero bueno, en algún momento nos va a llegar la hora y creo que tendríamos que prepararnos para eso. Entonces, ¿cuáles son las cosas que uno puede facilitarle el camino o ese tránsito para alguna aplicación? El grafeno, ¿en qué te puede ayudar? Bueno, lo que decíamos, la electrónica integrada en alta velocidad, porque uno de los grandes problemas de la electrónica es la alta velocidad. ¿Por qué? Por el calor de disipación, porque los circuitos, Moore decía que vas a poner más chips dentro de un mismo circuito, y eso lo que hace realmente es generar mucho más calor, ¿sí? Entonces, desarrollos de nuevos sensores, materiales compuestos multifuncionales para recubrimientos, ¿sí? Estos dos vamos a ver ahora: energías renovables, fotoánodos eficientes, en la medicina, en la biotecnología, ¿sí? Y las membranas ultrafinas y filtrado molecular. Es decir, todas estas áreas están siendo abordadas usando el material como el nanomaterial grafeno como eslabón fundamental, ¿sí? Y esto es lo que les decía. Acá la inteligencia artificial toma un rol importantísimo y es cada vez, los circuitos integrados cada vez tienen que ser más chicos, ¿sí? Y más rápidos en procesamiento de datos. Por eso la gran lucha en el 5G, por ejemplo, la quinta generación en transferencia de datos, porque la quinta generación lo que hace es básicamente actúa directamente sobre el Internet de las cosas. ¿Qué significa? Yo me levanto de la cama, se prenden las luces, la cafetera ya se enciende, ¿sí? Se abre el portón porque sabe, yo ya lo programé, que a las 8 salgo al trabajo. Entonces tiene esa serie de cosas que se van conectando con una antena que está en tu barrio y que tiene 5G, que creo que es un orden y medio, un orden de magnitud más rápido de velocidad que el 4G que usamos ahora. Por eso nos pasa lo que nos pasa ahora. Y eso, la gran lucha de eso, y China sobre todo está muy metido en eso, porque también se piensa, ¿no? Las malas lenguas de que va a haber tráfico de información. Entonces, podemos armar modelos para cambios climáticos, modelos para cirugías médicas. La Universidad de Louisville, donde yo me gradué, por ejemplo, hicieron un corazón, tenían que operar un chico, entonces agarraron una impresora 3D, hicieron tomografías de este chico, hicieron tomografía, ¿cierto? Plano por plano, sabían exactamente dónde estaba el problema, la modelaron en una impresora 3D y luego operaron sobre la impresión. Y entonces la operación, que era crítica de 10 horas, pasó a una operación de 5 o 6 horas y con un nivel de éxito mucho mayor. Lo operaron al chico y salió todo bien. Entonces, hay muchas cosas que uno dice, pero ¿en qué puede ayudar una impresora 3D a la medicina? Bueno, ese es un ejemplo claro de que tenemos que estar interconectados con todo, ¿sí? Yo, por ejemplo, hago nanopartículas, pero ¿qué tiene que ver nanopartículas con él? Bueno, tiene mucho que ver, porque si esas nanopartículas son conductoras y son pequeñitas, la puedo usar en un sistema integrado, ¿no? Un poquito vamos a tratar de ver eso. Entonces, ¿cómo obtenemos grafeno? Bueno, el premio Nobel fue con una cinta Scotch. Miren qué simple. Novoselov y Gem agarraron una cinta Scotch, ¿sí? Como se deja ver acá, ¿sí? Hicieron presión sobre un grafito y después iban haciendo presión sobre la misma a lo largo de la cinta Scotch, iban obteniendo pedacitos de grafeno de menor espesor, porque se va transfiriendo de sector a sector en la cinta Scotch hasta que lograron ver el grafeno. O sea, separar una lámina de grafeno de grafito, ¿sí? En el 2009 RUOF aplica este CBD, que es el depósito químico de vapores, ¿sí? Y obtiene grafeno por este mecanismo que lo vamos a ver más adelante, que lo hace el laboratorio, ¿sí? En el 2011 por allá fuimos a la Universidad de Louisville y había un profesor que lo hacía, así que nos trajimos todos los datos del horno del reactor y lo replicó Pablo Fernández y el doctor Andrés Tomás. Pablo está en Brasil en este momento, Andrés Tomás está en el INIFTA, ingeniero y licenciado en química y doctor en química. Bueno, armamos el reactor y de ahí empezamos a producir, ¿sí? Grafeno sobre cobre con la doctora Celeste Dalfo y grafeno sobre espumas. Espuma es como la virulana de la cocina. Bueno, es una espuma de níquel donde se hace crecer grafeno por CBD. Es un tema que es de mucha área superficial y
y muy buena como material, como nanomaterial. Entonces, bueno, el grafeno CD lleva un proceso. Primero se le manda una presión reductora de hidrógeno, perdón. Luego hay un annealing con hidrógeno, o sea, se empieza, perdón, hay como un recocido, ¿sí? Eso sería la traducción. Se mete una chapita de cobre y se empieza a recocer la chapita de cobre, porque fíjense, ya estamos a temperaturas de casi 1000 grados, ¿sí? Luego hay un ingreso de metano, que es el precursor del carbono, el precursor del grafeno, justamente, y luego hay un enfriamiento en la atmósfera reductora, porque no querés meter nada, esto es a presión de vacío, ¿sí? No querés meter, no mucho vacío, poquito vacío, pero a presión de vacío, porque no querés meter oxígeno, porque el cobre se te va a oxidar, y luego terminás el proceso con nitrógeno. Entonces tenés dos formas, y esto lo damos en la clase de físico-química, porque está muy bueno para estudiarlo, porque el proceso de difusión, esos son procesos, ley de Fick, procesos difusionales, ¿sí? El proceso de difusión sobre el cobre es de tipo superficial. El carbono no se mete en el intersticio, lo crece como se ve acá, ¿sí? Hay un annealing, crecen los granos, ¿ven? Acá se ven como unos granos de cobre, de orientación 1-1-1 o a cierta orientación cristalográfica, y después empieza a crecer el grafeno, ¿sí? Empieza a crecer en pequeños parchecitos y después en forma más continua. Y también se puede hacer sobre níquel, y la diferencia del níquel es que difunde el carbono, difunde en el metal. Entonces, eso está muy bueno porque uno puede, controlando la temperatura de enfriamiento, puede controlar la migración de los átomos de carbono hacia la superficie, entonces puede controlar el número de capas de grafeno que uno tiene. El método CVD es un método muy controlado. Puedo hacer una monocapa, o sea, una sola capa de grafeno, puedo hacer 2, 3, 4, 5, las que se me ocurra. Eso es lo que tiene, a diferencia de la cinta Scotch. La cinta Scotch es más aleatorio, es premio Nobel, ¿no? No estoy diciendo nada de esto, pero Novoselov y Heim empezaron a colaborar con Roth porque empezaron a ver que era bastante irreproducible generar grafeno de esta forma. Entonces se asociaron con Roth, igual hay una historia ahí. Roth antes había tratado de obtener materiales 2D, o sea que debe haber una conexión ahí entre los laboratorios. Y bueno, sobre níquel. Y esta es justamente una espuma de níquel antes de que crezca grafeno y después ve que se ve más oscura, ¿sí? Es grafeno crecido sobre níquel. ¿Por qué crecido? Porque es nucleación y crecimiento. Se vienen algunos átomos de carbono, se van asociando con otros y van creciendo. Y esto, bueno, necesita una transferencia, como les decía, porque vos lo tenés sobre cobre el grafeno. Decís, pero bueno, pero sobre cobre no me sirve de nada. Lo tengo que separar. Y bueno, ahí viene un problema. Tenés que ponerle este PMMA, que es un polimetilmetracrilato, arriba para que flote en una solución acuosa de ataque químico. ¿Por qué ataque químico? Porque tenés que atacar con esta chapita de cobre es donde creció grafeno. ¿Y dónde creció grafeno? Creció arriba y abajo, ¿cierto? En el horno creció arriba y abajo. Entonces, a ver, esperemos un segundo que lo voy a callar un poco. Perdón, ahí le pegué un par de gritos. Bueno, bueno, decíamos, el PMMA lo ponemos porque es un polímero hidrofóbico, o sea, le gusta mucho el grafeno y se asocia al grafeno y lo hace flotar en una solución acuosa, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Y bueno, voy a tener dos grafenos, un grafeno 1, que es el que está en íntimo contacto con el polímero, el cobre por debajo y encima el grafeno por debajo del cobre. Entonces, primero me tengo que sacar de encima. Si yo quiero atacar químicamente el cobre, el grafeno vamos a ver que es un buen protector frente a la corrosión. Entonces, tengo que sacarme el grafeno que está por debajo. ¿Con qué lo hago? Con un ácido clorhídrico. Ahora, cuando ya está la parte inferior, o sea, la parte de abajo, la que yo no veo del cobre, está en la solución de nitrato ferroso, ven que ya se empiezan las puntas a romper, ¿sí? Empiezan las puntas, bueno, acá está un poquito roto también, no vamos a decir, pero bueno, acá empiezan a romperse las puntas y acá ya no se ve casi nada, se ve como una sombra. Esa sombra que se ve ahí es el grafeno. ¿Por qué? Porque todo el cobre se disolvió, ¿sí? ¿Y que es grafeno solamente? No, es grafeno con PMMA. O sea, tenemos un problema. Ahora, no tenemos el cobre, pero sí tenemos el PMMA. Entonces, como alternativa, ¿sí? Este es un grupo de Wien,
¿sí? Un grupo de Inglaterra que lo que hace es una transferencia del grafeno en una interfaz hexano y solución de ataque químico. ¿Por qué? El grafeno le gusta el hexano. Entonces la parte del grafeno queda para arriba y el cobre queda para la parte de abajo con el ataque químico, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, pasado un cierto tiempo, y luego de limpiar bien abajo, la solución está en un vial o en un vaso de precipitado, luego de limpiar bien, yo tengo que venir y pescarlo, lo pesco, o sea, como si viniera acá con una caña de pescar y lo pescar, pero ¿con qué lo pesco? Con el sustrato que lo voy a transferir, ¿sí? Un sustrato limpio, lo meto, es básicamente, literalmente, es una pesca. Meto el sustrato y lo levanto. Y como es superficie, como es todo superficie, el grafeno le gusta la superficie, entonces se pega. Le gusta pegarse a una suerte de esto. Si nosotros esta espuma, la espuma de níquel también la podés disolver en níquel, pero es mucho más complicado. La doctora Mercedes Mesía intentó un montón de veces hacerlo y es muy difícil quitar todo el níquel de la espuma. Entonces, lo que se hace es, por lo general, son ataques químicos para corroer el níquel, pero no tan grandes, digamos, de una o 2 horas para sacar un poco de níquel. Pero bueno, Santiago Barrionuevo, el ingeniero Santiago Barrionuevo, propuso una electroquímica para sacar como pequeñas escamas del grafeno que ya está crecido sobre el níquel, con una electroquímica, haciendo una electroquímica en un medio alcohólico, un medio básico, y acá es lo que se ve, el producto, ¿sí? A la luz visible, y si uno lo ilumina con una lámpara, ¿sí? De fluorescencia. Bueno, entonces, esos graphene dots los vamos a utilizar para los fotoánodos. ¿Y qué cositas nos gusta controlar de esto? Bueno, el voltaje que se aplica entre un electrodo y el otro, ¿sí? Los tiempos postsíntesis, cómo evoluciona una vez que se formaron estos grafenitos chiquititos, estos quantum dots de grafeno. Bueno, qué tiempo postsíntesis llevan, ¿sí? Qué distancia hay entre electrodos, si la distancia entre electrodos cambia la producción de estos quantum dots de grafeno, el volumen de etanol, bueno, los grupos funcionales, ya puse 2 veces separación entre electrodos. Bueno, básicamente jugamos con todo ese tipo de variables para entender mejor los sistemas. Y lo que se ve acá en los viales son justamente la evolución. Ven que a la luz visible, o sea, la luz solar, se ve amarillito bien pálido, pero a medida que va evolucionando, aparentemente no lo sabemos todavía, estamos investigando, pero van creciendo en tamaño y van cambiando de color a la luz visible. Si vos los iluminás con un ultravioleta, vas a ver distintos colores para cada uno de estos falcons. Con, bueno, colores distintos a este de acá. ¿Sí? O sea, parecidos, pero un poquito distintos a estos de acá. Bien. Bueno, ¿por qué grafeno? Porque tiene propiedades, justamente lo que veníamos diciendo, transparente, es un alto conductor. Esto tiene una conductividad eléctrica y una conductividad térmica muy grande, ¿sí? Mayor que el cobre la conductividad térmica. O sea que podemos pensar en el grafeno como un reemplazo en los circuitos integrados del cobre. ¿Cómo cambia la emisión? Pasa del azul al rojo a medida que se hace más grande el graphene dot. Este es también uno real, esto es experimental puro, ¿sí? Donde también se ve que va del azul al rojo. Esto es la longitud de onda, ¿no? Desde el azul al rojo a medida que el quantum dot se hace más grande. ¿Y eso por qué pasa? Por las transiciones homo-lumo, ¿sí? Excitaciones homo-lumo, como se ve acá. Entonces, hay homo-lumo en el estado superficial, o sea, alrededor del quantum dot, pero también hay transiciones homo-lumo en el core, o sea, adentro, ¿sí? Entonces, bueno. Bueno, y ahí lo metemos un poquito en la aplicación de esto, es lo que hizo Micaela, esto lo hizo Ana Laura Tomé y Micaela, se me ha ido el apellido, pero ya me va a venir. Lo hicieron el año pasado y bueno, empezamos con esto. Y bueno, lo queremos publicar. Nos faltan un par de experiencias de laboratorio para publicarlo. Pero bueno, lo presentamos en Innovar y no nos fue, o sea, nos invitaron a Innovar a mostrarlo, pero no sacamos ningún premio. Pero bueno, ¿qué es lo importante ¿qué es lo importante de la corrosión? Es que tenemos que salir con algún recubrimiento que realmente prevenga esa corrosión. Y eso tiene varios requisitos, no es uno solo.
¿sí? Es control de la corrosión, impermeabilidad, mecánicamente resistencia al desgaste mecánico, estabilidad química, bueno, transparencia, un montón de cosas que necesitamos para que sea un buen protector frente a la corrosión. Pensamos que el grafeno podía ser uno bueno, como les mostraba antes, vieron que para atacar el cobre había que sacar el grafeno de abajo. Bueno, evidentemente nosotros no inventamos la rueda, hay grupos que realmente lo usan al grafeno como protector, pero bueno, nosotros lo encaramos como por un lado me parece un poco distinto a lo que lo encaran otros grupos, que es esta prueba de fuego. ¿De por qué una prueba de fuego? Porque nosotros quisimos proteger no metales masivos, porque los metales masivos tienen potenciales de oxidación más grandes. Por ejemplo, un metal masivo de la plata tiene un potencial de oxidación más grande. Entonces nosotros hicimos una prueba de fuego y dijimos, si podemos proteger nanopartículas de plata, o sea, mucho más pequeñas, fíjense la energía de Gibbs y el potencial químico, ¿sí? A medida que aumenta el diámetro de la partícula. ¿Lo ven? O sea, es tremendo, es exponencial al principio, llegado a los 10 nanómetros, o vamos a decir 12 nanómetros, empieza a aplanarse la curva. O sea, ya acá no hay cambios en el potencial indirectamente en el potencial de oxidación, la energía libre de Gibbs y el potencial químico. ¿Se entiende? O sea que si yo sintetizo nanopartículas de plata y aumentan el tamaño de izquierda a derecha, ven cómo cambian los colores, de derecha a izquierda lo que está pasando es que disminuye el potencial de oxidación y aumenta Gibbs. Si disminuye el potencial de oxidación, lo que pasa es que la nanopartícula es mucho más propensa a oxidarse. ¿Sí? Entonces, bueno, nos gustó encarar por la parte más difícil, digamos, no tomar ningún atajo y encarar la parte más difícil, que es proteger estas nanopartículas metálicas, que encima es plata, porque no agarramos solo, es plata, y la plata tiene un potencial de oxidación menor en el masivo que el oro. Sí, el oro es mucho más inerte. Entonces hicimos la parte experimental hicimos una síntesis de Murphy, hicimos unas partículas de plata, luego las depositamos por un depósito electroforético. Esto es algo muy lindo, de mucho control. Uno tiene mucho control haciendo esto, y les voy a mostrar. Y eso lo hace David Muñetón, también en el grupo, el doctor Muñetón, que es, investigador. Y luego hacemos una transferencia de grafeno arriba y lo probamos. Hacemos un ataque y análisis electroquímico. ¿Por qué ataque? Porque lo atacamos con ácido. Lo investimos, ¿sí? Lo ponemos a prueba el sistema. Todo eso, digamos, se pueden hacer varios ciclos de LSB, se pueden hacer varios ciclos, y cada ciclo es como si fuesen días de oxidación del material, o sea, días que el material está expuesto, por ejemplo, piénsenlo, a la lluvia, al agua y al oxígeno del aire. Acá nosotros directamente lo exponemos a ácidos y lo atacamos directamente. Sí, esa es la otra parte que está buena. Y me parece que está bueno mostrarles el EPD. Esto empezó con mi ex profesor Zamborini, usó esta hidroquinona, que es una molécula que se oxida a paraquinona, y metió las nanopartículas de plata en una solución electrolítica en agua, que es esto que se ve acá. Puso 3 electrodos y nosotros los replicamos en nuestro laboratorio, y básicamente el fenómeno es esto. Estas partículas están dispersas en agua, son estas que están acá, no se ven. Sí, no se ven. Están dispersas en agua. Cuando aplico un potencial, ¿sí?, entre un electrodo de referencia y el hito, el óxido de estaño y el óxido de estaño, el electrodo de óxido de estaño, las partículas migran hacia el electrodo. En el mismo electrodo está un potencial determinado, un potencial de oxidación, ¿sí?, de la quinona, ¿sí?, de la hidroquinona, que pasa a paraquinona, esto que ven acá. ¿Sí? Pasamos de esto, que está acá, está disuelta acá, pasamos a esto. Entonces, estos protones lo que hacen, se piensa, no se sabe a ciencia cierta, pero se piensa que pueden neutralizar la carga negativa de las partículas y hacen que se precipiten sobre el electrodo, o cambia el pH local, ¿sí? Al generar protones, cambia el pH local y las partículas tienden a desestabilizarse y precipitarse sobre el electrodo. Entonces, fíjense, esta es la ciclovuelta, el LSB, que es una voltametría de barrido, ¿sí?, que para que se entienda, es corriente versus voltaje, pero básicamente lo que yo estoy haciendo es corriendo, ¿sí?, el voltaje, y me dan corrientes de oxidación. Este pico negro bien grandote, bien grande, ¿sí?, perdón
perdón lo burdo de decir bien grande, pero es un pico bien ancho y bien intenso, ¿sí? Es un pico de oxidación de ¿qué? De la plata sin recubrimiento. O sea, si uno saca el área bajo la curva, de este pico tiene un montón de moles de plata que se oxidaron. Ahora, el azul es con grafeno, es el mismo ciclado, ¿sí? Ataque químico en bromuro de potasio, no en ácido sulfúrico, es con grafeno. O sea que ya, fíjense, esto, imagínense más o menos cuántas veces entra el área de la curva azul en el área de la curva negra, ¿sí? Entonces, muchas veces, o sea, estoy oxidando muchas menos partículas. Y también hicimos como control PMMA. Este polímero, ¿se acuerdan que vimos que se transfería el grafeno? Bueno, el PMMA no le pasa nada. No hacen, o sea, los iones oxidantes no pasan a través del PMMA. Ustedes me dirán, bueno, pero usa PMMA. Bueno, lo que pasa es que el PMMA son micras. Es como un edificio, es como un rascacielos en comparación con el grafeno. Es esto que se ve acá, es un rascacielos en comparación con una capa de grafeno. Oye, bueno, pero me da resultado. Sí, está bien, da resultado, pero tenés que usar mucho material, ¿sí? Y la realidad es que es bastante inestable. El grafeno, hacer todo superficie, se pega bien sobre el material a proteger y tiene las propiedades que ya vimos. Entonces, nuestra idea es utilizar grafeno, lógicamente. El espesor del grafeno es la de un átomo de carbono si es monocapa. O sea, piensen que el espesor del grafeno es nada, es la nada misma. Es 4 Armstrong, ¿sí? O sea, nada. Y esto, sin recubrimiento, el porcentaje de oxidación es 100%. Con grafeno oxidamos el 10,6%, o sea, tenemos todavía un 90% sin oxidar en el primer ciclo, ¿no? Y con PMMA, nada, 0,04%. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero vos me dijiste que hacías muchos ciclos. Sí, hacemos muchos ciclos, de 0 a 11. Fíjense, esto es corriente versus runs, o sea, versus corridas. Sí, ciclos, LSB. Fíjense sin proteger cómo cae en forma exponencial. Parecía la curva que veíamos del diámetro con la energía libre de Gibbs. Bueno, más o menos lo mismo. Cae y luego como tiende un mesetario. ¿Sí? Después, bueno, tenemos grafeno con defectos y grafeno sin defectos. Eso para otra charla, ¿no? Pero el grafeno a veces, si uno no lo hace bien, viene con algunos defectos, o sea, con algunas zonas donde no creció grafeno. Entonces, evidentemente, está mostrando que con defectos oxida un poco más. Y el PMMA en rojo no le pasa nada, no le pasa naranja. Si uno convierte estos moles oxidados a nanopartículas, podemos ver la cantidad de nanopartículas que se oxidan. Ven que es 3,5 por 10 a la 10 partículas, baja a 1 por 10 a la 10, ¿sí? Sin recubrimiento. Es un montón de partículas oxidadas. Y ya para, ir finalizando, la parte de fotoánodos, que es la otra aplicación que nos gusta mucho. Esto lo mandamos a publicar ahora hace un mes y medio. Hoy tuvimos novedades, así que seguramente esté contactándole a mis colaboradores. Acá esto lo hicimos con la gente de ITEC, y es la parte de fotoánodos, ¿sí? La parte de fotoánodos es como un eslabón fundamental en la cadena de las celdas solares, básicamente, porque lo que hace es convertir, así, en términos muy simplistas, es convertir la luz, ¿sí? Yo irradio con luz, pero con luz solar, no puedo irradiar con ultravioleta, ¿sí? Tengo que irradiar con luz solar, o sea que tengo que tener un sensibilizador que me capte esa luz solar, ¿sí? Eso lo pase al óxido de titanio, que es un semiconductor específico, con una gran energía de band gap, o sea, de energía prohibida, entre la banda de valencia y la de conducción, y el óxido de titanio separa la carga, me manda un hueco por un lado y me manda el electrón por el otro. Tiene esa gran capacidad de separar la carga. Entonces, yo lo que quiero obtener de un fotoánodo es básicamente la corriente, mayor cantidad de corriente, o sea, mayor cantidad de electrones, ¿sí? O sea, no es ni más ni menos que eso. Lo que pasa es que tecnológicamente es un desafío muy grande, porque tenés que atacar cada uno de estos eslabones, ¿sí? Primero, el sensibilizador, que puede ser un dye synthesized solar cell, que son celdas solares sintetizadas por colorantes, ¿sí? El dye es un colorante, o también los quantum dots o graphene dots, que son los que vamos a ver nosotros. ¿Por qué un sensibilizador? Porque capta esa energía del sol. Fíjense que el óxido de titanio no puede captar nada del sol.
¿Ven? Tiene un band gap, bueno, acá no se ve muy bien, acá. 3,2 electron volt, el óxido de titanio, con 3,2 electron volt, lo único que capta el óxido de titanio es la luz ultravioleta. Entonces necesito ponerle adelante un sensibilizador que me permita transferirme esos electrones, ¿sí? Y ahí sí poder separar la carga. Entonces, es como una energía en cascada, ¿sí? Como una cascada de energía. Bueno, esto no lo voy a abrumar, pero son varias síntesis. Hicimos carbon dots y 2 graphene dots. Los carbon dots son más grandes, ¿ven? Los carbon dots son más grandes y son amorfos. Ven que no se ven, en la imagen de TEM no se ven bien. Pero créanme, son de 9,5 diámetro promedio. Mientras que los graphene dots 1, acá dice graphene dots 1 y graphene dots, son bien esféricos y bien cristalográficos, o sea, tienen facetas cristalográficas como se ven acá. Ahora, los graphene dots 2, que es otra síntesis, bueno, ya ahí empezamos a ver como, ¿vieron? Son como escamas, los flakes, esto es como una escama, ¿sí? Acuérdense que esto lo sacamos de una espuma de grafeno, entonces, como que salen pedazos más grandes, ¿sí? Y también pedacitos más chiquitos de grafeno. Lo llamamos graphene dots porque tenemos graphene dots, pero también vemos flakes, vemos como estas escamitas. Y esto es un EDS con mapping, o sea, lo que yo digo, le digo al equipo, bueno, hago EDS y lo puedo mapear, ¿sí? Esto es una síntesis con zinc, ¿sí? Puedo ver el nitrógeno, el oxígeno y el carbono, dónde están en este flake de grafeno. Y esta, bueno, línea roja es una línea de guía para el ojo, que es esta misma de acá. Entonces, nada, hicimos UV visible, absorbancia, hicimos la reflectancia para saber las energías prohibidas que tienen cada uno, y los carbon dots tienen energías prohibidas más chiquitas, los graphene dots 1 pasan de 2,2 a 2,8 y los graphene dots 2 a 2,9. O sea, tienen un band gap o una energía prohibida más grande, ¿sí? Miren el color, ¿ven? El color bien azul cuando se ilumina. Este es un poquito más celeste. Y también, son parecidos estos dos. Pero bueno, este tamaño es distinto, es de casi 10 nanómetros, y estos son de 2,5 los graphene dots 1 y estos no sabemos. Entonces tenemos que armar el fotoano, eso tiene que armar una película, ¿sí? Y probamos muchas cosas, si no los voy a abrumar, pero probamos muchas cosas. O sea, hicimos carbon dots, hicimos por spin coating, eso que hacen girar, que ponen como una gotita y gira, como que gira loco el spinner, bueno, es justamente un spinner, ¿sí? Y forma una película muy delgada de estos carbon dots. O también después lo pusimos por dropcast, tiene justamente una gotita, o sea, uno agarra una pipeta Pasteur, limpia, ¿no? Por supuesto, la introduce en el recipiente y va poniendo gotitas arriba de estas 3 plataformas. Estas son plataformas todas de titanio comercial. Esto es un mesoporoso armado con la gente de ahí de la Universidad de San Martín, y este es un P25 con TTIP, que es un ligante. Pero bueno, son distintas películas y probamos un montón de cosas, son estas que se ven acá. ¿Ven? ¿Por qué? Porque hay que armar las películas para después exponerlas al sol, ¿sí? Al sol, o bueno, nosotros las expusimos a lámparas LED. Lámparas LED de UV, ven esta lamparita de acá, y la visible, la positiva. Entonces lo que se hace es, se hace esta electroquímica, ¿sí? Se pone el fotoánodo adentro, ¿sí? Acá tiene electrodos de referencia y contadores y demás, y se ilumina con luces de 455, lo que les venía diciendo, y de 360, o sea, más cercanas al azul y más cercanas al visible. Y lo que uno mira es, básicamente, en esto que vemos acá, ¿sí? Es tiempo, ¿sí? Es tiempo versus el factor de mejora. ¿Qué significa el factor de mejora? ¿Cuánto aumenta en densidad de corriente el dispositivo? Es decir, esa película que yo puse, ¿cuánto aumenta en densidad de corriente en relación a su control? ¿Qué significa su control? Por ejemplo, en los carbon dots 1, ¿sí? Es todo lo que tiene acá, P25 con TTIP, es todo menos los carbon dots. Ese sería el control, ¿verdad? Entonces, en este caso no hay cambio. O sea, es como que los carbon dots no están generando ninguna modificación.
Mientras que en otros casos, sí, fíjense, de 11 veces de densidad de corriente, 19 veces de densidad de corriente, esos valores son muy buenos, ¿sí? Y son muy, muy comparables con la literatura de hoy en día de los fotoánodos que se están diseñando hoy en día. De 13 veces, bueno, 6 veces y demás. O sea que estos carbon dots y graphene dots están actuando justamente como sensibilizadores de luz, ¿sí? Que están antes del óxido de titanio y permiten justamente separar, generar una buena densidad de corriente. Bueno, este es todo el compendio de sistemas que armamos, ¿sí? Carbon dots, graphene dots 1, iluminados con LED, iluminados con LED también en el visible y en el azul. Y bueno, estas son todas las mejoras, este gráfico de barras, son todas las mejoras, ¿sí? Entre 0 y 20, ¿sí? Tenemos los carbon dots en titanio comercial, que da casi 19, y los graphene dots casi 20. O sea que son los dos que se llevan, digamos, el premio mayor. Entonces, como conclusiones, como conclusiones le quería decir que la tecnología debe actuar sinérgicamente, ¿sí? Aunque sean líneas de desarrollo distintas, un poco lo que hablábamos al principio. Sí, por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué tiene que ver los paneles solares con los modelos para el cambio de clima? Bueno, tiene mucho que ver, sí, o por ejemplo, el panel solar que vaya en forma automática, vaya girando en función de la luz del sol, ¿sí? O que se prevea que va a haber una tormenta muy grande, entonces se cierran o se guardan, o lo que sean. Entonces, hay toda una necesidad muy imperiosa de interconectar la ingeniería en todas sus ramas, en forma, digamos, integral, ¿sí? Los consorcios, ¿no? Eso se debe hacer entre países porque se puede explotar, cada uno puede explotar su área de pericia de la mejor manera. Y mostramos, la protección, que podemos proteger nanopartículas de plata, lo cual es una prueba de fuego muy grande. Después de ciertas embestidas con ácido, vemos que se protege bien con grafeno y con PMA, ¿sí? Y bueno, se podría transferir, o sea, esto se podría usar para los circuitos integrados para que no se oxiden los circuitos metálicos o también para materiales masivos. Y los fotoánodos, bueno, como decíamos, son un eslabón primordial en la cadena de los paneles solares para aumentar la eficiencia solar. Así que bueno, básicamente eso es todo y bueno, agradecerles de nuevo por la paciencia y por el monólogo. No, agradecerte porque la verdad que fue una charla súper interesante y además complicada en un contexto con ruido, con cortes de luz. Bueno, te la hicimos difícil. No sé si te sacamos el dolor de cabeza, pero sí, por lo menos fue entretenido, ¿no? La verdad que súper interesante, muy bueno, muy actual, como vos decías. Tan actual que a veces uno que está igual metido en el tema de los materiales no te deja de sorprender, ¿no? La cantidad de cosas que hay, las aplicaciones y cómo esto es importantísimo para los investigadores, pero también para los estudiantes, futuros ingenieros, ¿no? Que abran la cabeza y que estén todo el tiempo viendo nuevas oportunidades tecnológicas y de materiales como esta. Sí, es tremendo. Sí, el área de materiales viene muy fuerte en el mundo. Nosotros yo le digo a mis alumnos, estamos parados arriba de una mina de oro, porque claro, realmente lo que realmente se está haciendo en materiales y en nanomateriales también, no solo nanomateriales, materiales masivos y nanomateriales, es tremendo los avances que hay. En publicaciones, por ejemplo, y en transferencia de tecnología es lo que más se lleva puesto a otras disciplinas. Es impresionante. Yo en ese sentido tenía una consulta que hacerte que no es tecnológica, pero que sí tiene que ver un poco para inclusión de la experiencia y todo el background que contó Daniel que tenés, y muy bien merecido, digamos, y que le puedas contar tu experiencia de haber estado en otros centros, en otros laboratorios, en otros países, y cómo estamos nosotros respecto a eso, entiendo las diferencias, ¿no? Probablemente abismales en términos de equipamiento y de cosas,
pero que nos cuentes a ver qué tan lejos estamos o qué tanto nos va a costar a nosotros investigar al mismo estilo que se hace afuera o no, o por ahí me decís que no, que estamos relativamente bien. No, muy buena esa pregunta. Yo quiero empezar diciendo que tenemos mucha capacidad humana en la Argentina, muchísima capacidad humana, y comparable con países de Europa y de Estados Unidos. El tema es que tenemos que trabajar en equipo. No Claro. estamos, o sea, eso que les proponía yo, asociémonos como equipo. Si tu área de pericia, yo por ejemplo estoy asociado con investigadores que saben mucho de mesoporosos, otros que saben más de la parte solar. Lo mío, por ejemplo, es más electroquímica y sensores, pero me llama la atención meterme en otros temas también. Pero para eso necesitas asociarte. Por ejemplo, mi grupo de trabajo tiene desde físicos teóricos hasta físicos experimentales, que se los puse a hacer experimentos, pobre David. Después tenemos ingenieros químicos, ingenieros en materiales. Entonces, es muy diverso. Y para abordar un problema integral necesitas una solución integral. Y la solución integral la tenés que hacer desde áreas de pericia distintas. Eso quiero decir primero. Creo que en la Argentina estamos muy bien, estamos un poco atrasados en tecnología, lógicamente. Tenemos un contexto que no nos está ayudando, digamos. Las pymes anteriores, mal sumadas las pymes que se están cayendo ahora en la parte tecnológica, están generando un problema muy grave, porque la calidad humana y la calidad técnica y científica existe en la Argentina desde, bueno, justamente yo soy investigador repatriado gracias a un plan fabuloso de la época de Néstor Kirchner, creo que ya Néstor, no sé, o Cristina Kirchner. Entonces, era un programa que yo era el 790 y algo. Hay 1000 y algo de investigadores que volvieron. Y eso se continuó, en la época, hubo mucha prensa en contra de Macri, pero en la época de Macri también se continuó. O sea, creo que el tema de la ciencia y la tecnología viene dando sus frutos y ha mejorado mucho, yo volví porque, o sea, yo lo que le digo a los jóvenes es que siempre irse trae muy buena experiencia, y ahí les cuento algo romántico. Yo, por ejemplo, en el 2011, yo había vuelto en el 2008, y en el 2011 tuve la oportunidad, gracias al CONICET, de viajar a Estados Unidos, a mi ex laboratorio. Y yo le dije a mi profesor, me reuní con él y le dije, Frank, me pasa esto, no estoy pudiendo establecer mi laboratorio, me está costando mucho. Y ahí fue que él me dijo, y no tengo equipos. Y me dice, ¿qué equipos no tenés? Y no tengo tal equipo, no tengo tal otro, me está costando. Me dice, pensá cosas pragmáticas, me dice. Y ahí él me trajo a colación el premio Nobel. Me dijo, mirá, fíjate que Novoselov y Heim exfoliaron desde un grafito, ¿sí? Con cinta scotch, y obtuvieron grafeno. Está bien, hicieron Raman. Con el Raman pudieron ver que era grafeno y que era distinto al grafito. Y que tenía propiedades magníficas, de conducción casi, porque son los puntos de Dirac, se unen en un punto donde puede ser un semiconductor o un conductor el grafeno, algo fantástico. El grafeno no se oxida, presenta oportunidades magníficas. Me dice, vos tenés que pensar en cosas que vos puedas desarrollar en tu laboratorio. Tenés que pensar en forma pragmática en este aspecto. No busques sincrotrón, al principio después hice sincrotrón, hice un montón de técnicas, pero armé primero los experimentos que podía armar en mi laboratorio. Y eso se los digo a los chicos que están ingresando a carrera o que están estudiando su doctorado y demás, que traten de hacer las cosas que les permita su mesada de trabajo. O sea, yo tengo mi mesada de trabajo y es esta. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Sí? Y bueno, mirá, yo en Louisville llamaba por teléfono, el otro día me venían los insumos, era así, pero yo que hacía antes, lo llamaba a mi profesor, le decía, mirá, necesito tal reactivo, ¿para qué? Y porque quiero probar, no, me dice, si tenés, puedes probar esto, puedes probar aquello, y lo tenés ahí, lo tenés en el gabinete. Y no era que no tenía plata y que fuera un avaro. Entonces, es la forma de pensar. Entonces digo, yo eso se lo digo a los chicos como ejemplo, pero bueno, creo que estamos un poco retrasados. La nanotecnología en Argentina
los países de Europa y Estados Unidos avanzó mucho, como que avanzaron mucho. En un momento veníamos así, veníamos casi parejo, un poquito más retrasados nosotros, y ya después despegaron, espiralaron, se fueron para arriba y estamos, la verdad estamos un poco atrasados, porque se nos hace muy difícil comprar los insumos, ganar los subsidios. O sea, hay una serie de cosas que todos ustedes van a estar pasando, los que son profesores, son investigadores. No les voy a contar nada nuevo. No. Cada vez se hace más difícil, cada vez hay más burocracia para hacer las cosas. No sé. Claro, pero no es un tema de capacidad intelectual ni científica, digamos. Es un tema que pasa por otro lado, digamos, ¿no? Por eso decía, estas variables lamentablemente las conocemos y son así, pero bueno, en términos de capacidad está bueno que sean ustedes las personas que fueron, que vinieron y que tienen esa experiencia y la pueden transmitir también, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta, Silvio? Francisco, ahí mostraste, en una de las celdas mostraste óxido de titanio que era filtrado a través de, venía la luz, filtrabas, pasaba el óxido de titanio y el otro electrodo era platino. Cuando hablas de titanio comercial, ¿en qué nivel te estás hablando de titanio? Dentro de los 28 niveles de titanio. Porque los cuatro primeros son los biocompatibles para la medicina. ¿Vos qué estás hablando cuando hablas de ese titanio comercial? Los que usamos acá son más grandes. Son más grandes y es el P25 famoso que se obtiene en un... se obtiene en un vial y vos lo disolvés en alcohol o en agua y forma algunos grumos también. Es difícil de separar, digamos. No es el mejor del todo, pero a nosotros nos dio buen resultado. En la fotovoltaica nos dio buen resultado. Sí. Claro, no porque me sonaba cuando me decías titanio comercial. Dije yo, ¿cómo tan fácil lo nombra algo? La segunda, ¿te has acercado con la gente de Constituyente, has trabajado? ¿Y con la gente de Braseiro? No he trabajado con ellos. ¿Ellos están con óxido de titanio también? No solo con eso, pero sí tienen un equipo nuevo que trajeron hace 3 años, donde estaba el doctor Pascualini, que desgraciadamente el año pasado murió, pero ellos estaban detrás de los grafenos y fullerenos, más que nada en el área de conseguir hacer contenedores de materiales radioactivos, porque era, bueno, por ser la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Es decir, buscar esa línea en donde vos acá lo estás usando para placas fotovoltaicas, pero ellos lo usaban para la línea de contenedores de materiales radioactivos, porque es uno de los problemas que vamos a tener dentro de 100 años más o menos, que ya los materiales normales de contenedores no nos van a servir. Y entonces, ¿cómo guardar esas cosas? Así que bueno, pero sé que hay 2 grupos grandes. Yo el de Bariloche mucho no lo conozco, pero sí conozco el de Constituyente. Ahí ahora creo que dependen directamente del Instituto Sábato. Están ahí en esa zona. Acércate que son buenos muchachos. Sí, yo en Bariloche estoy en contacto con él. Bueno, tienen TEM de alta resolución magnífica ahí. Sí. Y bueno, justamente estos Graphene Quantum Dots los quisimos mandar, los vengo, mandando mail y presionándolo, pero no abren todavía. Entonces, están diciendo, no, pará un poco. Pero ahí estaría muy bueno ver realmente cómo es la estructura de estos ¿Qué trabajás con la gente de Caneiro, ellos? Claro, Caneiro está acá en ITEC. Acá en ITEC con Caneiro y allá con Troyani. Está bien. En Bariloche. Acá tengo una preguntita de una persona, oyente, ¿no? Dice, sobre la notación G1, G2 y G3, etcétera. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significan esos? ¿Y por qué se elimina la capa G2 en el método de tensión del grafeno con cobre? Claro. ¿Esto se está compartiendo todavía? Sí, se escucha. Sí, lo que pasa es que esto me lo salté porque veníamos con... Yo siento a veces que no quiero tomarles mucho tiempo y no quiero quitarles el tiempo, pero esto como son muchas síntesis químicas, ¿no? Acá se definen acá primero hacemos un carbon dot que empieza una tiliendiamina y un ácido cítrico, pero lo que me preguntan es esto, graphene dots y graphene dots 2. Esto
¿Por qué le llamamos dos, pero es una notación nada más? Porque se ven como escamitas, se ven multicapas de grafeno, porque hicimos Raman de esto, yo no se los mostré. Porque hicimos Raman de esto y se ven las multicapas de grafeno, se ven estos flakes y se ven graphene dots también. Este flake de acá, ¿sí? Esto que se ve acá a la derecha, perdón. Esto de acá, es como una escamita de grafeno, sí, toda porosa, ¿no? Porque bueno, justamente el grafeno crece en la superficie del níquel. Y el níquel tiene mucha área superficial específica. Entonces, cuando hacemos esta síntesis electroquímica sale un montón de material. A diferencia, por ejemplo, del grafeno CBD, que creo que se están haciendo en 32 pulgadas grafeno CBD, o 40 pulgadas como mucho, no se puede hacer más grande, ¿sí? Porque tenés que meter todo ese sustrato, el cobre, tenés que meter un horno muy grande. Entonces, esto lo bueno que tiene estos graphene dots es que son más chiquititos y si los sacás de una espuma, sacás muchísima cantidad de producto. Y lo otro es que estos para la medicina son muy buenos. Yo no les mostré, pero por ejemplo estos graphene dots son totalmente, son amigables con la parte bio porque los han, ¿cómo se diría? Son biocompatibles. Son biocompatibles, exacto, gracias Carlos. Son biocompatibles y se los meten en los embriones del pez cebra, meten en los embriones y el embrión crece normalmente y se desarrolla y lo iluminan con UV y lo ven a los graphene dots que están ahí y permanecen ahí y el pez sigue creciendo en forma normal. Entonces hay como datos muy promisorios para trabajar con estos materiales. Como si fuese una osseointegración. Ese mecanismo. Claro, estos los insertan en el embrión y se sigue desarrollando como si nada pasara. Sí, es como, viste, cuando metes un material biocompatible como es titanio en un implante para una cadera, algo, vos buscás la osseointegración. Es decir, vos lo que me estás contando es esto mismo, pero en esta otra situación, no en la misma situación nuestra. Una cosita, también yo sé que tienen un horno bastante nuevo la gente de la Universidad Nacional de la UTN de Aedo. Ellos han desarrollado un trabajo muy grande en el DVD. Han hecho sus propios equipos. Uno de esos hornos te puede ser útil también. Tratar de conectarte con eso. Si no, hacerlo a través de Silvio y yo te los conecto, no hay problema. Ah, bueno, perfecto, sí, excelente. Bueno, gracias Carlos. Y, hay una preguntita más, así te liberamos y no te hacemos... Sí, no hay problema. Esto recién empieza, dale. Respecto de la rentabilidad, ¿no? de la obtención del grafeno para las empresas, dice, bueno, si actualmente es rentable la obtención de grafeno y si se elaboran dispositivos celulares actualmente. Sí, ahí a mí me invitan a una charla en la Universidad Nacional de San Martín que siempre les digo, dime lo que quieres y te diré cómo obtenerlo, en el caso de grafeno, porque si vos tenés mucha producción de grafeno, tenés que hacer, CBD no te conviene, porque el CBD, por ejemplo, lo que veíamos de CBD, a ver si puedo volver a la diapositiva, el CBD es más para laboratorio. Ojo, se usa el CBD para los celulares, para como protección de pantalla, y se usa para pantallas flexibles, porque se lo pone arriba un polímero flexible, como veíamos, creo que en una de estas imágenes. A ver, esta de acá. A ver acá. Estas de acá, ¿sí? Estos son materiales 2D. Lo que pasa es que el grafeno fue el que dio el puntapié inicial. Y después empezaron, bueno, ahí está Agustina. Agustina va a mostrar en la clase mía, va a mostrar el fosforeno, que es un material 2D. Después están los silicenos, también un material 2D. Empezaron muchos materiales 2D a tomar mucho protagonismo. ¿Por qué? Porque justamente lo que yo les proponía como ingenieros que debemos ensamblarnos, también la gente empezó a ensamblar materiales 2D. El grafeno es conductor, me da propiedades de conducción. El sulfuro de molibdeno me da propiedades de homo-lumo, interacciones homo-lumo. Entonces puedo absorber luz o puedo excitarlo. El otro me da, no sé, distintas propiedades que le dicen legos. Es como ir armando legos de materiales. Entonces, bueno, sí, esa pregunta
Esa pregunta es buena. Yo creo que hay muchas cosas que se están implementando ahora con el grafeno y sobre todo con los materiales 2D. El único problema que tienen otros materiales 2D es la estabilidad, que el grafeno sí la tiene una gran estabilidad frente a la... lo vimos, ¿no? Vimos cuando si poníamos el dato ferroso no lo quemábamos al grafeno, no lo sacábamos, pero teníamos que poner ácido clorhídrico concentrado para sacarlo. Entonces, tiene una estabilidad química y mecánica muy fuerte el grafeno. Se piensa que el grafeno, o sea, se piensa en modelos teóricos que el grafeno es 100%, 100 veces más duro que el acero. En modelos teóricos, si yo pudiese el acero convertirlo en una monocapa de acero, si pudiese obtenerla como monocapa, no se ha logrado todavía, tal vez alguien lo logre, ¿sí? Los modelos teóricos muestran eso.